Buenos días a todos, a familia, amigos, todos os presentes. Bueno, quero comenzar por dar as gracias ao Consello de Cultura Galega por poner esta oportunidade de poner en valor, como dice Bea, a obra de Javier, de Tío Javi, de Padrín, en general, ¿no? Para mí, que bueno, en así, pues sí, é verdad que bueno, quero especialmente dar as gracias a tanto a Marcelo como a Bea, porque é verdad que foi unha tarefa bastante ardua, que se comenzou porque as tintas pois estaban en mans dunha irmán de Xavier, que non quería desprenderse delas por motivos afectivos, porque era o que lle quedaba do seu irmán, que era unha tía mea soltera, e eu non quería quitarle as tintas, porque daba pena. As tintas de mi hermano, non las lleves. No, tía, bueno, a miña tía Elena morreu en 2016, nada despois da miña nai. Foi cando puse en marcha esta iniciativa. Bueno, tamén por medio de Guillermo Escribas, tristemente finado, quero tamén lembrar aquí a súa intervención. Foi que me puse en contacto tanto con Marcelino como con Bea e comenzamos. Un día apareceu Bea con unha Kangoo, con unha Berlingo, e levouse 300 bodiñas que son as que conteñen de todo, desde ensaios, maquetas, pero tamén grabacións de Radio 2, porque o meu padriño era moi traballador, era un artista, pero era unha persoa desordenada. Entón, a lo mejor, que sabe, a lo mejor me pone maqueta dos Armos e logo grabou un concerto de Mozart en Radio 2. Porque, bueno, estas cintas, por si non sabedes, están grabadas en unhas bobinas, destas como as dos espías dos anos 70, e un magnetofón Philips, que aún funciona, que, por certo, outro día buscando mis partituras, atopei as instruccións do magnetofón. E a garantía, pero bueno, creo que está pasada. Entón, bueno, venga, pues, vamos a digitalizar o que se pode, que, bueno, este acto é precioso, pero o que lle vou a pedir, abusando de Bea e de Marcelino, se é por ela ou por outros medios, pois poder seguir nestes anos que veñen, indagando a ver se conseguimos, sobre todo, porque hai obra inédita, que non está publicada, que está no libriño que citou Benito, de Lucio García Amor, e sería maravilloso poder encontrar a obra inédita para tamén publicar. O fin desto é, tamén como ben dixo o Concelleiro de Cultura e como dixo Bea, é preservar e difundir. Preservar o legado e difundilo porque Padrino que quería era que a súa música escoitárase en toda Galicia, que o povo cantara as alabanzas a Deus, como ben habéis escoitado das verbas de Pontefar e de Benito. Bueno, iso é o que esperamos, o que vamos no camiño. Agradecer outra vez a Bea, porque foi un traballo inxente que, ademais, colleu o Covid polo medio, colleu unha baixa tamén porque tamén estuvo mala, pero, bueno, ao final perseveramos e aquí estamos. E a partir de aquí, todo penso que será moi doado. Y bueno, ya yo voy a hablar un poquito, y ya para terminar, Javier como tío, como familiar, como persona, ya que tanto Juanjo ha abordado por las palabras que nos ha dicho su faceta musical, Benito su faceta como sacerdote, y desde luego Pontefar ha acertado plenamente en que Javier era sacerdote y músico y sacerdote, era así. Y yo, bueno, quiero contaros un poco cómo era el tío Javi, la persona, que era una persona fundamentalmente cariñosa. Bueno, yo tengo no soy una persona que pueda ser muy objetiva, pero es cierto que, porque es un recuerdo de un adolescente, de un niño, de un adolescente, en una época bonita, como decía también Benito, de que empezaba la democracia, la libertad, que Ferrol estaba pujante, los recuerdos de El Carmen, la Plaza de Armas llena de gente, el Domingo de Ramos, las misas
de catequesis con guitarras, con canciones que introducía Javier, con piezas propias de él. Ese es el recuerdo que uno tiene, claro, pues tu objetivo no puede ser, pero es bonito. Y Javier era, sobre todo, pues, una persona generosa y sobre todo cariñosa. Y os voy a contar, para terminar y no llegar más, dos anécdotas. Cariñosa era que, como sabéis yo, para los que me conocéis y los que no, pues estuve muchos meses ingresado por temas de cadera en la residencia, cuando era chaval, varias veces con operaciones y bueno, pues, meses de ingreso y tal. Bueno, pues mientras estuve ingresado, Javier estaba en Madrid ampliando los estudios musicales y todos los días que estuve ingresado me llegó una postal de Javier, sin fallar un día. Un poco para que veáis lo cariñoso que él era y demás. Y generoso, una anécdota que está aquí mi padre, la sabe, que íbamos a verlo a Madrid. Mi hermano pues aún no había nacido, que también me da pena que hoy no pueda estar, es el que sigue, mi hermano Tony, que es el que sigue la tradición musical de la familia, es profesor en el Conservatorio de Música, y hoy justo tenía la evaluación y no ha podido faltar, y bueno, seguro que cuando vea este acto también se va a emocionar. Pues íbamos a Madrid y entonces él tenía un bote de tabaco para guiar y iba guardando dinero del sueldo de coadjutor para cuando nosotros fuéramos invitarnos a cenar, a regalar las copas y tal. Mi padre está ahí se ríe, que para él lo que generoso que era, pues tampoco tendría un sueldo de obispo, ¿no? Y íbamos, entonces yo pues tenía 8 años o 9 y boom, parado Javier. Y le decía a mi padre, papá, para que algún día se siempre para el pobre padrino. Entonces, bueno, eso da un poco la generosidad y el cariño que él tenía. Y bueno, me apetecía compartir un par de aspectos personales de la vida de Javier y de Xavier, tu tío Javi. Y con esto pues cierro mi intervención, agradeciendo a todos nuestra presencia y esperando que esto pues siga adelante y se cumpla lo que él quería, que era que su música se escuche para todo el pueblo de Galicia. Muchas gracias.